Nos encontramos en compañía del señor Manuel Cruz y bueno, también formando parte de su cuarteto Estampa Correntina, como él nos contaba ya en otras ocasiones. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, bien. Sinceramente Bueno, contento, a pesar de algún traspié que hemos tenido con el tiempo aquí en Federal, pero con ganas de que esta noche se lleve a cabo y de poder reencontrarme con el público tan característico de este lugar. bueno, gracias por recibirnos en tu hogar, en tu Sí, hogar momentáneo. claro, circunstancialmente, digamos, estamos Circunstancias. muy cómodos y somos siempre muy bien atendidos aquí en Federal porque es una gente muy afectuosa y muy respetuosa, por lo menos para con nosotros desde que hemos venido por primera vez, en mi caso desde muy pequeño, y bueno, eso se agradece y se lleva siempre en cuenta, por eso hemos vuelto y ojalá que sigamos volviendo. Bueno, por supuesto, para nosotros es un gusto recibir artistas de esta talla. No. La verdad que sí. Bueno, ¿de casualidad quedó la acordeón ahí o es como un amuleto? No, siempre está. Ah, siempre Sí, está ahí. sí, sí. No siempre está. Ahora inclusive recién terminamos de ensayar un poquito con los muchachos. A la tarde estuvimos comiendo un corderito también. Y bueno, esta noche, si Dios quiere, vamos a tratar de llevarlo lo más puro y lo más genuino de nosotros, de nuestro interior, a nuestra gente. Que así sea, que la lluvia lo permita. Bueno, charlábamos un poquito fuera del aire, digamos, Sí, sí. dentro de la temática para esta nota, está conocer sobre las raíces de nuestro chamamé, conocer de dónde viene, pero en la boca de cada uno, ¿no? De cada artista. Si yo te pregunto a vos, Ujú. ¿cuál es la historia del chamamé? ¿Cómo podrías contarnos? Y mira, contarlo es difícil porque yo creo que es materia de gente que ha hecho grandes investigaciones y que ha trabajado mucho para intentar, digamos, coincidir con la mayoría o intentar tener por ahí el dato más fehaciente del primer registro, por ejemplo, de una obra bajo el género, digamos, como reconocido ya como género, de chamamé. Después tenés, qué sé yo, dentro del chamamé tenés subgéneros que pertenecen a todo lo que es el acervo chamamecero, que es el balseado, que es el regido doble, que tenés la polca correntina, ¿viste? Y entonces, o sea, hay muchos que enfocan, digamos, dicha investigación por el lado del primer registro físico en Sadaik, por ejemplo, grabado como chamamé. Hay otros que no, hay otros que se van a relatos de escritores del 1800, en donde ya se hablaba de chamamé. ¿Y qué era el chamamé en aquellos tiempos, por ejemplo? No, yo creo que era lo mismo que hoy, era una forma de sentir, una forma de vivir, tenía lógicamente que ver con nuestra región guaranítica, con su desarrollo, con la influencia jesuita, con la influencia de esta tierra, de la región guaraní en sí, y lógicamente se ha ido, digamos, contaminando, pero en el buen sentido, de la influencia de todas, digamos, hoy lo que son países limítrofes como Brasil, como Paraguay, gente que también tiene un afecto y una devoción importante por pertenecer a la misma región hacia nuestro género, ¿no? El chamamé. Es algo muy amplio y largo de explicar, pero yo creo que los que hoy nos encargamos o por ahí desplegamos esta actividad y hacemos de ella, digamos, nuestra profesión habitual, una actividad que amamos tanto, se puede definir como la filosofía de vida de quien ama esto. Hay muchos que por ahí no lo hacen por pasión, hay veces que han salido muchísimos músicos que les insistieron que lo hagan, por ejemplo, y no lo hubieran hecho, y lo hacían bien y a la gente le gustó. Hay otros que ya de cuna venimos, digamos, arropados, si se quiere decir, con música de Corrientes y del litoral argentino, desde la panza de la madre, ¿no? Escuchando discos. En mi caso, mi padre es músico, Juan Manuel Silveira, sus ensayos. Desde lo más chiquito, lo primero que tuve en mis manos fue una guitarrita, un acordeoncito, y lógicamente todo el contexto que tiene que ver con lo campero, con lo criollo y con lo de nuestra región litoral. Alpargatas, bombacha, cinto, pañuelo de cuello. ¿Qué valores tiene el chamamé? Y yo creo que tiene los valores que tiene
nuestra tierra y nuestra idiosincrasia en sí, los valores que tienen los guaraníes. Hoy estaba hablando inclusive con un amigo que es un investigador, que está escribiendo un libro, que fue secretario de gobierno inclusive aquí en Federal, y que es un gran cultor desde su lugar de lo que tiene que ver con la idiosincrasia misma de toda una región, ¿no? Él, por ejemplo, hablaba de los valores del valor que tenía, por ejemplo, para la región guaranítica o para los guaraníes en sí, la palabra, que eran personas que hablaban poco porque ellos concebían a la palabra como algo que tiene vida. Entonces, como ser vivo que era, no podían largarlo así porque sí, y dejarlo que vaya por ahí haciendo cualquier cosa sin tener un fundamento de lo que se decía. Por eso la gente que hablaba poco, y es así que dice que bueno, uno de los valores que rescatamos y que aún queda en esa gente que uno ve que por ahí es más allegada a una idiosincrasia y no tan a esta evolución que hoy vemos cotidiana de por ahí la invasión masiva que a través de medios de comunicación traen por ahí cosas que son externas o de afuera y no tanto internas. Sabemos mucho de afuera y por ahí sabemos poco de lo nuestro, ¿no? Entonces el valor que ellos, él dice, junto con otro historiador que se rescata, es el de la palabra. Cuando con esas personas de campo, gente, digamos, de ley, que uno le suele llamar, te dicen, yo te doy mi palabra, era sagrado. Es sagrado inclusive hoy, porque cumplen y toman a la palabra como eso, como un ser vivo. Es verdad. Es una de los tantos. Y lo comparte desde ya con el chamamé. Yo creo que nosotros, para presentarnos hoy, hemos estado desde ayer, bueno, teníamos que hacer la apertura ayer, pero hemos ensayado una y otra vez y hemos cambiado una y otra vez qué temas íbamos a tocar, hemos retocado una y otra vez cuál iba a ser la propuesta en sí, de principio a fin, y bueno, y qué le queríamos dejar a la gente. Se trata un poco de eso, ¿no? De este respeto que los guaraníes tenían a la palabra y lógicamente a la música, toda su idiosincrasia, llevado a esto, a nuestra música. No tocar por ahí lo que la gente quiere o lo que la gente pide, sino lo que la gente se merece, que generalmente es mucho más, ¿no? Entonces uno trata de lograr eso, y es una tarea difícil porque si uno se pone a analizarlo, lleva tiempo y llevan contradicciones. Y bueno, y lo importante es que en este cuarteto todo se conversa y se trata de analizar a punto de tomar una resolución que aporte y sume y sea significativo a nuestra cultura y a nuestro chamamé, ¿no? Claro, claro. Qué lindo. Estaba pensando mientras te escuchaba, qué lindo esto de poder despertar a aquellas raíces también, porque la música es algo que bueno, que se va traspasando de generación en generación, pero muchas veces sin ser conscientes del significado, de los comienzos, Si hay algo que nos gusta a nosotros, o sea, yo particularmente, con respecto a la historia del chamamé, he leído, digamos, diferentes tesis, que más o menos las comentamos al principio, de cómo consideran diferentes autores que se inician el chamamé. Y después hay un análisis histórico de más atrás, cuando no hay registro, que podía ser, digamos, el germen o si se quiere decir, el núcleo que dio origen al chamamé. Pero nosotros, por lo menos yo lo trato de llevar a cabo en los lugares que visito, por ejemplo. Hoy a la tarde, mientras que comíamos el cordero, hablando con este hombre, Don Arangui, me comentaba, por ejemplo, cosas que han hecho acá en Federal que en otros lugares no se han hecho, y haría mucha falta porque tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la gente y tiene que ver con los jóvenes. Se hacía, por ejemplo, me contó algo acá, entre escritores y narradores de cuentos. Había narradoras, mujeres grandes, señoras de campo, que venían a los jardines de infantes, por ejemplo, a contar cuentos a los chicos y a enseñarles a contar cuentos. Y después la actividad consistía en que los chicos vayan y le pregunten a sus abuelos, ¿sí? Esos cuentos, esas anécdotas, y ellas se los cuenten a las narradoras, para que las narradoras se los pasen a los escritores,
Y así se armó, lógicamente, una base de datos increíble que tiene que ver con la idiosincrasia de este suelo y con la historia un poco que a veces, por no tomarse el tiempo de entenderlo, se pierde o se olvida. Y si hay algo que un pueblo no puede perder es la identidad, ¿no? Tal cual. Y eso va muy de la mano con esto, con la palabra, con el valor de la palabra. Es esa la posibilidad de transmitirlo. Sí. ¿Y tu historia con el chamamé? Y yo arranqué ¿Cuál es? de chico, yo creo que mi historia, volvemos a lo mismo, ¿qué tomamos con mi historia? Si cuando yo arranqué, si la sangre que por ahí me antecede, de mi abuelo que era aquí de Federal, de mis otros abuelos maternos que eran de Misiones, de mis tíos que eran correntinos, y que ya desde antaño, lógicamente, ni existiendo aún mi padre, ejecutaban esta música, la tomaban como propia y apoyaban aquellos referentes que se distinguían no solo en esta tierra, sino en todos aquellos que llevaban por bandera nuestra música, ¿no? El caso de Ernesto Montiel, el caso de Abelardo Di Mota, el caso de Don Isaco, de Millán Medina, de tantos otros que aportaron significativamente en momentos en donde nuestra música estaba surgiendo, por ahí a nivel masivo. Si bien ya existía y tiene su origen, vaya a saber en cuántas cosas, estaba surgiendo recién, estaba dándose a conocer, estaba floreciendo, como quien dice, ¿no? Y bueno, llega a Buenos Aires con la propuesta de grandes como Montiel, llegó inclusive al Teatro Colón a mediados del año 1900, 1950, 60. Es una cosa que uno no se imagina cómo puede haber sido que nuestra música llegue a lo que hoy llegó, porque música que se supone tiene su asiento en Corrientes, luego se expande al litoral, luego ya a todo un país, porque nos vamos a la Patagonia y está lleno de correntinos, de entrerrianos, de santafesinos, de chaqueños, que portan esa identidad chamamecera que los caracteriza, y están haciendo desde ese lugar patria y fuerza por nuestra música, y hoy es impensado, o en otro momento hubiese sido impensado, que en el sur, digamos en Santa Cruz, en Ushuaia, haya radios que son exclusivamente chamameceras. Entonces, Sí. y así como eso, tampoco era pensado que nuestra música se expandiera, qué sé yo, a América del Norte o al viejo continente, como he tenido inclusive la posibilidad de hacer yo con este mensaje. Haciendo tanto hicimos una gira como por 7 países de Europa, en Francia, en España, en otros lados, en donde el chamamé, si bien no tiene lógicamente la localía que tiene aquí, tampoco es desconocido. Ha sido portado, entre otros, bueno, por Barbosa, por Benigno Flores, por tanta gente que ha viajado al exterior, mi padre inclusive, al exterior, llevando esta bandera y llevando este género y representando a un país ya. Es difícil que más allá de que uno les explique que no, porque es de la región norte, este de nuestro país, uno se toma toda, digamos, el tiempo del mundo para explicárselos, pero ellos en Argentina ya como que tienen una imagen o del tango, ¿sí? De Buenos Aires, o del gaucho de la provincia, y uno de los mensajes que más ha llegado allí de las provincias es el del chamamé. Y el del mate. El También mate, va acompañado. lógicamente, y nuestra carne y todo nuestro, ¿viste? Acá, por ejemplo, una de las cosas que... Yo sé, vos bueno, seguís contando una la de las historia cosas tuya. que cuando uno se va allá extraña mucho de la Argentina es lo exagerado que somos para comer, ¿no? Porque vos te vas allá y es todo, o sea, ahí está, en el plato está lo que vos tendrías que comer para que tu salud esté La como porción, corresponde. claro. Acá no existe la porción, digamos, no existe la porción, digamos. Tráeme otro y ya está. O ni es, Y la antes de que diga fuente, tráeme otro, la ya. fuente al medio. Sí. O como viste en la casa, no sé si a alguno le pasó, en la casa de mi abuela, uno comía un plato de guiso, ponele. Y donde estabas terminando, ¿te sirvo más? Te decían, no, ya está, porque vos ya, viste, estabas que explotaba. Y la abuela... Mirá que hay, te dice, como que si le estaba diciendo porque no había, viste, no. O sea, acá tenemos esa cultura y bueno, y si bien hay muchas cosas en las que a nivel país nos falta por ahí crecer un poquito,
en otras estamos muy ricos, y yo creo que en las que nos falta crecer, más allá de la infraestructura, de ciudades y de todas, y tecnología y tantas cosas que pueden aportar a la comunicación, que en este último tiempo se vino con todo, uno de los grandes deudas que tenemos es nuestra cultura, es nuestra educación. Si bien se hace, no se le da por ahí a veces el valor que se le debe dar, entendiendo que la cultura es algo más que un comercio, entendiendo que la cultura es bastante más que por ahí un simple chamamé, sino toda su historia detrás, todos aquellos que hicieron y dejaron su vida por esta música, por lograr que el chamamé esté donde hoy está. Y bueno, yo pienso que, y siempre aconsejo desde mi lugar, a festivales que tienen, por ejemplo, una distinción, si se quiere, un estilo particular, algo que lo caracteriza, como es el caso de Federal, que no pierdan jamás su esencia, ¿no? Es como, yo siempre digo, el guiso le podemos poner cualquier cosa, pero no tiene que dejar tener sabor a guiso. Si el guiso tiene sabor a jamón serrano, no es guiso, porque tiene que tener sabor a guiso, pues por eso se llama así. Esto es igual, el chamamé, para que siga siendo lo que es, se le puede hacer lo que vos quieras, pero que no pierda la esencia. Claro, como que tiene que tener el condimento tradicional. Es que no le puede faltar el gusto propio, en este caso la esencia, digamos que se habla de la esencia musical, que hace que el chamamé sea lo que es y no otra cosa, ¿no? Porque si nosotros queremos a veces incorporar cosas, o sea, yo creo que el crecimiento musical tiene que estar dado de un crecimiento o una innovación musical, ¿no? Por ahí no una innovación tímbrica, que es a lo que hoy hay muchas propuestas que intentan eso, y es una renovación, una innovación tímbrica. O sea, si yo hago con un instrumento distinto, o sea, no innove nada, estoy tocando con un instrumento distinto. Ahora hay que crecer musicalmente, como lo hicieron los de la segunda, digamos, ¿cómo se dice?, camada de artistas que fueron los grandes, que hoy se les llama Montiel, Tarragó, Isaco, bueno, Di Mota, que sucedieron a aquellos viejos pioneros como fue Emilio Chamorro, Mauricio Valenzuela, que fueron los primeros que llevaron a registros discográficos este género. Entonces ellos, digamos, le dieron esa personalidad que hoy conocemos de chamamé y que hace, por ejemplo, al inicio mismo de Federal, cuando suena el guasuncho, y ejecutado por Montiel y su Cuarteto Santana, y a todo aquel que ha venido hace 10 años volver y que esté el guasuncho, le indica que está en Federal. Son cosas que a veces hay que tener mucho cuidado a la hora de innovar y de renovar. El renuevo siempre es bueno, pero hay que ver en qué medida, claro, que digamos, no desvirtúe. Sí, que no desvirtúe, en qué medida suma o en qué medida crece. Claro. ¿Entendés? ¿De qué se trata? Hay que entender. ¿Por qué el estilo montielero? ¿Por qué el estilo montielero? Mira, yo creo que hace no tanto, digamos, no había tantos exponentes de esta forma de sentir la música, particularmente de pulsar el acordeón, de los cantores solistas. Estaba Carlos Talavera con su Cuarteto Santana, Héctor Valario, bueno, mi padre, o sea, no había Ismael Torales, que es otro entrerriano de Concordio, pero no había tantos conjuntos. O sea, siempre el estilo montielero, cuando uno sentía de esa forma, este es montielero. O sea, ahora, todos los otros, es imposible apartarse, o sea, si no se pierde esencia, de una forma de sentir esto. Los que tocan con bandoneón, acordeón, cantores a dúo, y es protagonista por ahí un poquito más, y va de punta el bandoneón, es una estructura netamente, digamos, de Coco Marón. Después nos vamos a un acordeón, un ritmo un poco más bailable, más acompasado, dos acordeones, acordeón y bandoneón, guitarra, cantor solista pero más campero, el recitado como la glosa en sí como protagonista, en el caso de Estigarribia con Tarragó Rock, con Gloria La Vega, con unas guitarras maravillosas, y bueno, es esa estructura, es esa composición, el bandoneón solo, con guitarra, cantor solista o a dúo, en el caso de Isaco, y así todo tiene, digamos, un porqué. Y bueno, a mí me tocó, digamos, involuntariamente sentir esta forma. Bueno, que en mi caso, digamos, involuntariamente uno siente así esta música y bueno, se encasilla dentro de esa estructura musical
que es la de Montiel y la de Soportero de Santa Ana, que bueno, son uno de los más grandes conjuntos que ha tenido nuestro chamamé y que han hecho, digamos, gloriosas páginas de lo que hoy tenemos, ¿no? Es como eso que queda, que lo llevas en la sangre desde allá. Uno hasta siente así, digamos, no es decir claro. voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra porque rinde. Gracias por acompañarnos, por brindarnos este espacio, por esta nota y por, bueno, más que nada por este momento compartido. Gracias a ustedes, a todo el equipo de Metamorfosis, de Sexto Sentido y bueno, el deseo de lo mejor para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Gracias ha sido un gusto. Dos. Cierto, dos. Muy bien.